Voy a experimentar lo que es ser madre y sinceramente mi madre no va a estar. Había episodios que no eran normales. Mamá, ya no puedo más. Tenía que pasar el proceso de pérdida, pero lo tenía que pasar cuando esa persona estaba en vida. También me ha llamado la atención que ella lo negó. Hola, soy Alicia Flames o Flames y esto es Feminine Flames. ¿Qué ocurre cuando te conviertes en madre justo cuando estás perdiendo a la tuya? Hoy en Feminine Flames vamos a hablar de Alzheimer, vamos a hablar de maternidad y de pérdida. Hoy la historia de Nuria Ballesta nos transporta a un momento en el que ella descubrió que su madre estaba enferma, ella estaba embarazada y le cambió su vida para siempre. Vamos a conocerla. Hola, Nuria. Hola, Alicia. Nuria, te dedicas al mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la empresa y podemos hablar de todo ello más adelante. Pero realmente lo que nos gustaría conocer es tu historia de transformación, de ese momento tan duro que te ha cambiado para siempre, lo que te ha marcado en tu vida. ¿Recuerdas cómo fue el momento en que te dijeron que tu madre padecía Alzheimer? Sí, de ese momento creo que me acordaré toda mi vida porque es un momento en el que te marca, es un antes y un después en tu vida y sobre todo porque en ese momento, como bien has comentado, yo estaba embarazada de 5 meses, bueno, de 5 meses más o menos, sí, de mi primer hijo y justo era en plena pandemia también y bueno, me senté en una consulta de un médico y la doctora nos dio el diagnóstico y mi madre, porque en aquellos entonces todavía era totalmente, ¿no? Bueno, entendía lo que estaba pasando, entonces ella lo negó totalmente, ella negó el diagnóstico, no puede ser, se han equivocado, esto no puede ser. Y yo en ese momento lo único que pensé es, voy a ser madre y voy a experimentar lo que es ser madre y sinceramente mi madre no va a estar. O sea, mentalmente, en cuerpo presente, pero no su mente, para poder estar en la experiencia que es ser madre, ¿no? Y ahí es como mi cabeza dijo, mi vida va a cambiar del día a la mañana y me lo planteé como la vida me ha puesto realmente esta prueba porque hay algo que tengo que aprender. Porque cada prueba que me va poniendo la vida siempre pienso es algo más que tenía que aprender y algo más que todavía no he aprendido. Y muchas veces siempre pienso que la vida te lo pone delante porque es algo que todavía no lo has aprendido adecuadamente y tienes que hacer un aprendizaje con todo lo malo que te pasa en la vida. Estás hablando de que ya te había pasado, porque lo dices siempre como algo que ya te ha ido pasando, que has tenido varios momentos que te han enseñado. ¿Qué otros momentos has tenido anteriormente? Aunque este ha sido quizás el más duro, Sí. pero ¿qué otras situaciones has vivido? Situaciones en la vida, yo creo que de aprendizaje así como mujer, yo creo que desde que era bien pequeña. Desde que era bien pequeña he tenido un aprendizaje como mujer, aprendiendo desde una infancia muy temprana hasta, bueno, hasta el día de este episodio. Una porque cuando tendría yo unos 9 años, pues mis padres también se divorciaron y yo no tengo ese recuerdo de esa padre, madre, familia que se le llama al uso, ¿no? Entonces yo simplemente recuerdo a mi madre, que la podemos llamar madre coraje, que fue la que realmente me enseñó todo lo que sé en esta vida y todos los aprendizajes. Y siempre me decía, si hay una persona que en esta vida no te suma, hay que quitarla de delante y si yo tengo que criaros sola, os criaré sola, pero prefiero estar sola que mal acompañada. Y entonces tuve que aprender cuando era muy pequeña a que mi madre al final hiciera ese papel, ¿no? de padre y madre. Y luego ya, pues a lo mejor ya más de mayor, con 20 pocos años, me reencontré, me hice un reencuentro un poco
con mi padre, ¿no? En ese sentido más emocional, y pude volver a descubrir lo que era pues, tener esa figura un poco paterna, que en aquellos momentos pues, puede ser que, como yo cuando era pequeña, lo del divorcio se entendía como que tú pasabas una vez cada 15 días con tu padre, entonces tú ibas un día con tu padre y con tu padre simplemente era vamos a jugar, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Y realmente tú luego volvías a tu casa con tu madre y tu madre es la que te enseñaba los límites, las prioridades, qué es lo que tienes que aprender, hija mía tienes que estudiar, ¿no? Entonces al final yo con mi padre simplemente aprendía lo que es la diversión, ¿no? Entonces no había límites entonces, cuando a los 25 años más o menos descubrí bueno, que mi madre, de hecho por eso mi madre desarrolló Alzheimer, descubrí que mi madre pues, había tenido o tiene, ¿no? Una enfermedad mental, ¿no? Entonces esa enfermedad mental muchas veces a todo lo que son los enfermos que normalmente han tenido una enfermedad mental toda su vida más o menos controlada y tal, cuando llegan a una cierta edad, 60, 65, es más probable que desarrollen un Alzheimer, una demencia, ¿no? Porque normalmente es lo que te dice el neurólogo, es que esas neuronas han sufrido un desgaste mayor que una persona normal y entonces el 90% de enfermos acaban teniendo ese tipo, ¿no? de enfermedad. ¿Qué pasa? Que yo con 25 años descubrí esta realidad y entonces para mí yo he estado como, podríamos decir, siempre con mi madre, ¿no? Que ha sido, siempre he tenido una enfermedad totalmente controlada, he tenido una vida totalmente normal y ha sido una persona totalmente brillante, porque mi madre mi madre es una de las, bueno, podemos decir que mi madre era más inteligente de lo habitual. Y mi madre me enseñó, de hecho fue una de las pioneras aquí bueno, ella fue las relaciones públicas de un hospital muy importante aquí en Barcelona y trasladó lo que es toda la parte de el voluntariado, ¿no? Para los enfermos, para que los enfermos no estuvieran solos y pudieran estar acompañados y así se recuperaran antes, ¿no? Entonces eso lo trasladó y luego le fueron trasladando a todos los hospitales de Barcelona. ¿Qué pasó? Que mi madre siempre me enseñó que yo siempre antes, ¿no? Diera antes que recibir. Entonces mi madre realmente siempre era una persona que, gracias a Dios, toda su vida tuvo la enfermedad muy controlada y siempre, si tenía una crisis, ahí estaba su hija para ayudarla y darle ese soporte emocional que necesitaba. Entonces siempre habíamos estado unidas a un nivel que no se puede explicar, ¿no? A un nivel en el sentido que era mi mejor amiga, mi mejor compañera. Si ella caía, yo la acompañaba. Si yo tenía cualquier problema, ella siempre me había apoyado y siempre cualquier locura o cualquier situación en la que yo me encontraba, siempre decía, haz lo que, al final, lo que siente tu corazón, porque nunca te vas a arrepentir de lo que has hecho, pero al final, porque si no lo has hecho, siempre te vas a quedar con las ganas. Y sí, me decía, haz todas las locuras que tengas que hacer. Luego, y siempre me decía, luego cuando seas madre ya no las podrás hacer. Y sí es verdad, cuando el día que eres madre, tu mente cambia y aprendes que ciertas locuras pues las haces, pero no de la misma manera, porque ya tienes a una personita que depende de ti y entonces ya no es lo mismo, ¿no? Y ahí es cuando descubrí, cuando fui madre, todo lo que mi madre realmente había hecho por mí. Todo lo que mi madre se había desvivido por mí, todo lo que había luchado y a la vez que también había podido crecer profesionalmente, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay cosas que, ¿no? que son un poco tabú, ¿no? En esta sociedad. Si tienes una enfermedad mental no puedes triunfar profesionalmente. Al contrario, mi madre estuvo toda su vida con una enfermedad mental súper controlada, triunfó profesionalmente porque luego fue muy reconocida
Y de hecho, hoy en día en los hospitales de toda Barcelona existe el tema del voluntariado a los enfermos de cáncer, a diferentes enfermos, y se ha reconocido que eso les ayuda a recuperarse, y eso fue gracias a mi madre. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa no dista con la otra. ¿Pero era alguna enfermedad mental al uso o la que tenía tu madre? No, sí, era una enfermedad mental al uso, o sea, al uso. Simplemente, pues, podía tener a lo mejor algún tipo de, por ejemplo, pues a lo mejor cuando le tenía un brote, ¿no? Pues tenía pues un poco de, caía pues más en depresión, veía todo, pues veía un poco más la parte más negativa, ¿no? Era como que caían como en un hoyo, ¿no? Le llamamos, o sea, era un poco, y decía que en ese hoyo, ¿no? Que las personas muchas veces que le rodeaban, ¿no? Esa enfermedad lo que hacía es que creía que esas personas iban en contra de ella, ¿sabes? Entonces ¿qué pasa? Entonces caía en depresión. ¿Qué pasa? Pero al final eso es una enfermedad mental que hay muchas personas que la tienen hoy en día, ¿no? Entonces simplemente necesitaba una medicación durante 2 o 3 meses para poder recuperarse y poder ver la realidad como era y no como ella la veía, ¿no? O como la enfermedad le hacía ver esa realidad. Y entonces, cuando se recuperaba, podía volver a su vida totalmente normal, ¿no? ¿Y el médico os dijo entonces que hay algún tipo de relación entre esa enfermedad que ella ya Sí, tenía, un poco latente, que a veces subía y bajaba, y el Alzheimer que le diagnosticaron sí, después? que normalmente, normalmente pasa que el 90% o el 80-90% de enfermos mentales cuando llegan a una edad de 60-65, nos lo dijo el neurólogo, que pueden tener una demencia, un Alzheimer o algún tipo de enfermedad similar porque hay un desgaste mayor a nivel Neurológico. neuronal. Sí, Estamos situándonos un poco en el momento ese. Tú estabas embarazada en unos 5 meses, diagnostican a tu madre. Claro, a los pocos meses nació tu hijo, su sí, hijo, tu hijo. ¿En qué situación estaba tu madre? Porque curiosamente también me ha llamado la atención que ella lo negó. totalmente. Eh, ¿por qué lo negó y en qué situación estaba ella? ¿Estaba avanzada la enfermedad o era algo muy, muy incipiente cuando diste a luz? No, a ver, sí que es verdad que nosotros veíamos episodios, ¿no? Que tenía, que se olvidaba, ¿no? De cosas, aparcaba el coche, no se acordaba dónde había dejado el coche, se podía dejar a lo mejor que estaba cocinando y se olvidaba de que estaba cocinando, ¿no? Entonces tenía episodios. Entonces nosotros como hijos vimos que había episodios que no eran normales. Entonces nosotros fuimos al doctor, le dijimos, pasa esto, hay que hacerle unas pruebas. Entonces, en ese momento que le diagnosticaron, el médico nos dijo, va a necesitar un soporte, una ayuda en casa que le haga compañía 24 horas para que estos despistes no sucedan y no tenga un accidente real, ¿no? Entonces, ella negaba, no, si yo, claro, siempre había sido una persona muy independiente. Entonces era como, no, esto se está equivocando, a veces puede tener despistes, pero a mí no me está pasando esto. Llegó y claro, entonces fue degenerando la enfermedad de una manera bastante rápida y entonces le pusimos realmente una persona que le ayudara y ella le costó durante unos 6 meses o así aceptar que esa persona tenía que estar con ella en su casa, porque para ella era una invasión, ¿no? Entonces, esos 6 meses fueron complicados porque fue una adaptación bastante dura cuando es una persona que todavía está al 50% consciente de que y puedes interactuar perfectamente con ella, ¿no? Y ya fue a raíz de que al año siguiente tuve a mi hija y entonces cuando tuve a mi hija, ahí es cuando tuve, bueno, yo tuve como bueno, un poco, podríamos llamarle una visión, ¿no? De que ya no habría como marcha atrás y que si mi madre a lo mejor había podido ver, bueno, el nacimiento de mi hijo, con el de mi hija ya no se iba a acordar absolutamente de nada. Y así pasó. Cuando ya nació mi hija, al año siguiente ya mi madre pues ya no reconoció a lo que son sus nietos. Entonces ya, pues ya aceptó a la cuidadora y ya fue normalizando esa enfermedad.
¿Qué pasa? Que pasas muchos procesos durante esta enfermedad, ¿no? De la negación, luego la aceptación de que necesitas a una persona que te cuide, y luego después de esa aceptación pasas al siguiente paso, ¿no? Al decir, hay momentos en los que estás en esta vida, ¿no? Presente, y hay momentos en los que estás en, no sé, en tu mundo, ¿no? Dentro de tu enfermedad, y que no eres consciente de lo que pasa a tu alrededor. Y normalmente siempre pasa en esta enfermedad que te acuerdas de tus hijos o de cuando eras joven, pero de los episodios más recientes de tu vida no te acuerdas. Entonces, yo ahí entendí, cuando nació mi hija, que mis hijos no iban a tener una abuela presente, y que la idea o ese sueño, ¿no? Que tenemos a lo mejor todas las chicas, ¿no? De que cuando tenemos hijos, de que nuestra madre pues, nos podrá eso, ¿no? Pues apoyar, estar en esos momentos de cuando necesitemos ayuda, ¿no? Entonces, ahí es cuando acepté yo también que eso no iba a pasar. Qué duro, ¿no? Sí, realmente fue muy duro, porque es cuando ahí entendí que mi vida había cambiado totalmente. Una, que era madre, y por lo pronto que había perdido una madre, porque estaba de cuerpo presente, pero su alma ya no estaba. O sea, ya no... eso que te pasa, ¿no? Que yo, por ejemplo, hablo con muchas amigas que tienes a tu bebé recién nacido y llamas a tu madre, me ha pasado esto, o qué es lo que hago, voy al médico, no voy al médico, cómo, no sé, mi hijo le ha pasado algún, yo qué sé, se me ha caído, o le ha pasado algún problema, ¿no? Y tienes a tu madre que le llamas, que también ha sido madre, ¿no? Y le puedes consultar. O simplemente estás dando al pecho, ya no puedes más, tienes sueño, estás cansada, el posparto, etcétera, ¿no? Y decir, descolgar el teléfono y decir, mamá, ya no puedo más, ¿no? Pues yo eso no lo he tenido. Entonces, esa parte de que hasta que yo fui madre, o sea, hasta que yo fui madre, si miramos mi vida hacia atrás, para mí mi madre había sido mi mejor amiga, mi mejor apoyo, la persona que siempre me decía, tú puedes con todo, ¿no? Pues a nivel de negocios, a nivel de vida, porque vales mucho, ¿no? Entonces, cuando fui madre, tuve que aprender a ser madre, que eso es un aprendizaje constante, a decir, en mi negocio ya solo tú crees en ti, porque ya no tienes a esa persona o esa voz que dices, te apoya día tras día, aunque te equivoques, te ayuda a levantarte. Y entonces aprendí a ser una persona totalmente diferente. Aprendí a abrirme más al mundo y decir, tengo que ese punto de apoyo que tenía de mi madre, obviamente que sustituto no hay, porque sustituto obviamente nunca nadie puede sustituir a una madre, pero sí encontrar personas en tu vida que a lo mejor antes no habías dejado que pudieran entrar, porque ese papel ya lo suplía tu madre, ¿no? Entonces, esas personas que poco a poco van entrando en tu vida, son personas que a mí mismo me ha pasado en el transcurso de estos 5 años, porque mi hijo va a hacer 5 años, han sido personas maravillosas en las que han entendido perfectamente el momento o cómo yo estaba. Y a lo mejor, si los hubiera conocido antes, esas personas no hubieran tenido la misma vida que he tenido yo y no nos hubiéramos entendido tan bien. ¿Hablas de figuras masculinas o femeninas? Siempre siempre femeninas. Digamos, No puedo negarlo. ese papel, No puedo negarlo. esa feminidad o esa manera de, quizás, ¿no?, de enfocar la vida como lo hacía tu madre, quizás es la que tú necesitabas, ¿no? Aparte de Sí. las personas que han ido llegando a tu vida o que has ido escogiendo para Sí. acompañarte, ¿ha habido alguna otra cosa que te haya ayudado a sobrellevar esta situación tan dura? Hay dos cosas que me han ayudado mucho, y también es importante que también las nombre, porque una cosa es que yo, bueno, mi madre al tener Alzheimer, yo, bueno, me asocié a la Fundación Maragall, ¿no? El famoso Maragall que todos conocemos, que también fundó su familia, bueno, esta fundación para acompañar, sobre todo, a investigar el Alzheimer. Y allí, si te apuntas, te ofrecen un apoyo psicológico grupal para todos los familiares, que
bueno, que tienen alguna persona, ya sea tu madre, tu hermano, tu pareja, que tengan Alzheimer, te ofrecen un apoyo, porque muchas veces el problema está en que se acuerdan del enfermo, pero no de las personas que están alrededor. Entonces, hice esa terapia grupal durante unos 3 meses y todas eran personas como yo que estaban pasando absolutamente ese proceso. Estaban en un proceso a lo mejor más incipiente o más avanzado, pero todos estábamos en la misma situación. Entonces, teníamos un familiar muy directo pasando esa enfermedad. Entonces, ahí me sentí entendida, apoyada, entendí cómo era la enfermedad y ahí entendí que no debía culparme, no debía pensar, no me tenía que dar rabia y pensar ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces ahí entendí que tenía que ver las cosas de otra manera. Que tenía que pasar el proceso de pérdida, ese luto que todos lo pasamos cuando esa persona no está, yo lo tenía que pasar cuando esa persona estaba en vida. O sea, y entonces aprendí a través de la fundación, con esa psicóloga tan maravillosa, a hacer el luto mientras mi madre estaba viva. Y 2, a no culparme, a no tener rabia y a aprender realmente a ser madre. Porque yo lo que estaba haciendo simplemente, o sea, lo que no me estaba ayudando nada es que yo no estaba disfrutando de mis hijos porque estaba pasando una pérdida. Entonces no estaba disfrutando de mis hijos. Entonces a través de ahí fue como un antes y un después de decir, ahora no me siento culpable porque no estoy 100% con mi madre, porque tengo que ser madre. Claro. Entonces ahí esa maravillosa psicóloga me dijo, Nuria, empieza a ser madre, empieza a vivir la vida, porque vida solo hay una. Exacto. Entonces, además, ahí cambió. Yo creo que en tu caso, además, es muy bonito porque, lo has dicho, tu madre era tu mejor amiga, ha sido siempre tu mejor amiga y estás, por lo que dices, estás muy contenta de todos los aprendizajes que te dio. Sí, entonces, sí. No todo el mundo tiene una madre así. Hay personas que incluso ni tienen madre, nacen ya sin madre, mueren, mil historias o los abandonan. Entonces, claro, eso que tienes, a veces nos centramos en lo que no tenemos. Y en cambio eso es algo que nadie te lo va a quitar, todo lo que has vivido con tu madre. Entonces, con ese ejemplo tan bonito, qué bien que hayas podido pues, enfocarte en aportar esa maternidad, ese conocimiento de ser madre hacia tus hijos, ¿no? Totalmente. ¿Qué les enseñas? ¿Qué les enseño a mis hijos? Lo más importante es todo lo que me enseñó mi madre. Mi madre fue, sinceramente, una pionera a su edad, porque mi madre, saliendo de la época, sobre todo aquí en España, saliendo de la época de Franco, casándose muy joven, teniendo 2 hijos muy joven, es una de las más pioneras porque fue a la universidad embarazada, que en aquellos tiempos era que la gente cuando la veía le decía, usted señorita tendría que estar en su casa, ¿qué hace aquí en la universidad? Mi madre sacó la carrera, se sacó las oposiciones, siempre con las primeras plazas, consiguió un muy buen trabajo en un hospital y fue pionera en todos los aspectos. Y todo así lo que siempre me enseñó, ¿qué es lo que fue? Tienes que ser madre, pero también tienes que dedicar, o sea, tiempo a lo que te llena, que es tu profesión. Nunca, dejes una cosa y solo te dediques a la otra. Y entonces al final es lo que yo realmente les enseño a mis hijos, es haz lo que realmente quieras en la vida, prueba, equivócate, fústrate, pero no dejes de intentarlo, ¿sí? Pero siempre ten un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral, porque si no, no vas a ser feliz. O sea, no lo vas a conseguir. Y más como mujer, que como mujer siempre me decía, yo he tenido que pelear mucho, porque mira en la época que yo me encontraba, tú ahora lo tienes mucho más fácil que lo tenía yo. Entonces, deja que la gente te diga lo que quiera, pero como mujer, tú tienes que encontrar al final, podríamos decir, tu sitio, ¿no? Y hay una cosa que has dicho antes, y es que tu madre te decía, hija, tú vales mucho, ¿no? Sí. Tú vales mucho. Creo que también en otro momento me comentaste que te decía, tú brillas, ¿no? Sí, sí. ¿Eso te lo decía habitualmente o recuerdas algún momento específico que ella te lo dijo para animarte?
Siempre en los momentos que siempre pues, te equivocas, te frustras, le intentas hacer bueno, diferentes retos en tu vida, siempre me decía, no pasa nada, yo te recojo y vuelve a intentarlo, ¿no? Entonces, porque tú vales mucho y puedes hacer. Entonces, sobre todo, me lo decía tanto en los buenos momentos como en los malos, que eso es lo mejor que te puede pasar, que te lo digan tanto en los buenos como en los malos, porque no te lo puedo decir solo al final en los buenos momentos. Siempre en los malos también es necesario, porque te dices, bueno, lo he intentado, me he equivocado, pero me vuelvo a levantar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he aprendido, aprendizajes de mi madre, es que tantas veces se ha caído, tantas veces se ha levantado. Entonces, si mi madre lo pudo conseguir, porque yo no lo puedo conseguir, ¿no? Al final, levantarme y entender una vida sin esa persona o esa figura que es tan importante, ¿no? Y como decías tú, hay personas que no han tenido madre o que no han tenido esa figura, ¿no? Entonces han tenido una vida totalmente, bueno, podríamos decir diferente o ¿no? Han podido abrir, como digo yo, el corazón a otro tipo de relaciones, ¿no? Y yo lo abrí después de que mi madre, como digo yo, se ha ido su alma, ¿no? Podríamos decirlo así. Cuéntanos un poquito más de esas personas que has conocido a lo largo del camino. ¿Qué papel han jugado en tu vida? ¿Qué es lo que te han sostenido? A lo largo de mi vida, ¿te Sí, refieres? me refiero cuando tu madre, el espíritu de tu madre, se Sí, fue y empezaste a encontrar figuras femeninas sí. que te han ayudado, que te han acompañado. ¿Qué tipo de apoyo te han dado? ¿Qué es lo que has sentido de esas personas? Claro, el tema es que yo cuando decidí eh, volver a emprender, porque yo, por ejemplo, ahora en este proyecto es el tercer proyecto que emprendo como mujer emprendedora y al final, y sobre todo lo emprendí por mis hijos y un poco por, un poco por la memoria de lo que siempre me decía mi madre. En ese momento, cuando emprendí por tercera vez, podemos decir que la única persona que creía en mí, podías decir que era yo, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Si tú crees en ti misma y tienes la intuición de que va a salir bien, sí o sí dices, o lo intentas aunque estés sola y no tengas ese apoyo, o puedes dejarlo de intentar y decir, bueno, me dedico a ser madre, ¿no? 100%, y cambio todo lo que mi madre me había enseñado. Y yo dije, no, yo tengo que intentarlo. Entonces conocí una comunidad de madres que se llama Mamis Digitales, donde yo me formé digitalmente para un poco hacer un refresh de todo lo que son mis aptitudes, ¿no? A nivel digital. Y ahí conocí una comunidad de madres que estaban en la misma situación que yo y les expliqué mi historia y les expliqué mi vida, todo un poco mi trayectoria. ¿Y qué pasó entonces? Que esas personas y esas madres empezaron a decir que yo había sido un referente para ellas, que muchas gracias por explicar mi historia, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por a lo mejor levantar el teléfono y darles ánimo en un momento en el que pues habían sido incluso pues bueno, maltratadas, se encontraban solas, en proceso de divorcio, procesos muy complicados en el que yo ya había tenido experiencia en ese tipo de procesos y no creían que pudieran solas. Y entonces yo les decía, sí podéis solas. Yo estoy con 2 hijos y con un proyecto que solo yo creo en mí y si yo puedo, tú puedes. Entonces esas personas empezaron a decirme que yo era un referente para ellas y yo dije, yo no soy un referente para nadie, ni me considero un referente para nadie. Simplemente yo explico mi historia y digo que sí, yo puedo, tú puedes. Porque al final, ser madre no significa que no puedas triunfar profesionalmente. Y muchas veces el ser madre hace que tú poco a poco, vayas siendo más madre que profesional. Entonces, y más si no tienes una pareja que te acompañe o que, sobre todo en tu proyecto profesional, ahí es donde siempre hay ese pequeño, ¿no? Papel del hombre que siempre es el que acaba trabajando más porque a lo mejor tiene un mejor sueldo, etcétera, etcétera, y la mujer se va mermando, va mermando, va mermando, entonces tiene que venir otra mujer para decirle, si yo puedo, tú puedes. Y ahí es donde aprendí que a lo mejor contando mi historia sí podía ayudar a mujeres a conseguir su proyecto y
decidir ser autónomas y poder llegar a conciliar su vida profesional con su vida familiar. ¿Qué parte de ser madre pones en el día a día de tu carrera profesional? Yo ahora tengo la suerte que supongo que mi trayectoria profesional me ha dado, ¿no? Y al ser el tercer proyecto que emprendo, en 2 años he conseguido que mi proyecto profesional me deje conciliar. Que eso creo que es lo más complicado hoy en día. Yo puedo ir a llevar cada día a los niños al colegio, yo puedo ir a recoger a mis hijos. Yo, si mis hijos tienen un festival en la escuela, yo puedo ir al festival de la escuela. ¿Por qué? Porque mi horario me lo organizo simplemente yo. Entonces, ese para mí es mi mayor triunfo como madre. Pero lo que me refería, es maravilloso lo que cuentas porque poder conciliar es lo mejor, lo que buscamos todas, ¿no? Sí. Pero lo que me refería es que el hecho de ser madre, el aprendizaje de la maternidad como Sí. tal, todo lo que conlleva, ¿qué parte de ese aprendizaje lo trasladas a nivel profesional? Ese lo traslado, podemos decir... Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Sí, a mí sí. me ocurrió. Cuando yo fui madre, en aquel Sí. momento, uno de los 2 hijos que tengo, me acuerdo que tenía una productora y tenía un socio, un gran amigo que era mi Sí. socio, y teníamos reuniones de vez en cuando. Es curioso porque hubo un antes y un después en que las reuniones quería ir muy al grano. Tenía tan claro que el tiempo, tenía que organizarme bien con mi hijo. Cuando eres madre también tienes que organizarte los horarios del niño. O sea, a mí me dio ese punto de no perder el tiempo. Entonces me daba la sensación, es curioso, me daba la sensación de que cuando iba a ciertas reuniones, curioso, como con hombres, como que estaban allí pasando el tiempo y yo, venga, va, vamos por faena, vamos a decidir, no estamos aquí pasando el tiempo, vamos a ver para qué nos hemos reunido y vamos a sacar conclusiones y luego cada uno que se ponga a trabajar, ¿no? A mí me dio ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé si a ti hay algo que como madre hayas trasladado a tu carrera. Totalmente lo que dices. ¿Por qué? Porque yo sé que a las 4 tengo que acabar mi jornada laboral porque yo tengo que ir a buscar a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me organizo de tal manera a ser totalmente productiva y que cada día me marco unos retos. Y esos retos me los marco para yo poder a las 4 tener el trabajo terminado para poder estar con mis hijos. Entonces, esto es lo que al final me ha hecho ser madre. El decir, obviamente, la parte profesional, pero la parte profesional soy mucho más productiva de lo que era antes de ser madre. ¿Por qué? Porque como madre sabes que tienes un tope de horario y sobre todo, también lo que decías tú, ¿no? Ahora que yo me dedico al mundo de la inteligencia artificial, ¿qué hago? Cuando tengo una reunión, esta reunión es de tal hora a tal hora. Y entonces en esa hora no se puede alargar. Se graba la reunión, se hace el resumen de esa reunión y a cada persona le llega el resumen de esa reunión y sabe perfectamente lo que tiene que hacer después de la reunión. Y así cada persona ya no tenemos ni que relacionarnos más ni perder tiempo en reuniones innecesarias. ¿Y qué es lo que me ha dado esto, sobre todo, al explicar esto a diferentes círculos de networking, etcétera? Que la mayoría de hombres ahora me vienen y me dicen, yo ahora mismo soy mucho más feliz trabajando con mujeres. ¿Por qué? Han cambiado las tornas. ¿Por qué? Yo en el mundo de empresarios que me muevo. ¿Por qué? Porque las mujeres sois mucho más productivas y más después de ser madres. Y al final me han dado la razón. Y la mayoría de hombres últimamente o empresarios con los que trabajo me dicen, soy más feliz trabajando con mujeres. Fíjate. Y eso hace 10 años no te lo decía nadie ni te lo admitía nadie. Fíjate, cuando siempre antes la idea que se tenía, ¿no?, es que en ciertas empresas, si tienes a mujeres, pues que si van a ser madres, que los niños se van a poner enfermos, que van a estar de baja. O sea, es un poco la idea que nos han vendido o que ha habido en nuestro entorno, ¿no? Y fíjate, ahora es curioso que ya algunos hombres estén viendo esa parte positiva de la maternidad, cómo afecta a la mujer, ¿no? Porque la mujer, hay 3 cosas muy importantes. Una,
que tiene una responsabilidad porque tiene hijos o hijo, y el que sabe que tiene que tener un sueldo a final de mes, o su proyecto personal que tiene que tener esas ganancias a final de mes para poder mantener a esa familia. 2, tiene que tanto rendirle cuentas a esa persona, a ese jefe, hasta tal hora, o rendirle cuentas a sus clientes si es tu propia empresa, tu propio proyecto. Y al final lo tratas como si fuera, ¿no? Tu propio jefe, ¿no? Tus propios clientes. Y entonces al final tienes una responsabilidad como madre, ¿sí? Añadida. Una, que tienes que conciliar, ¿sí? Pero tienes que ser más productiva y al final cumplir esas responsabilidades que tanto tu jefe o tu empresa te exige. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú decías antes, ¿no? Esos hombres no tienen que acabar a las 4 porque tienen que, a lo mejor, no tienen esa responsabilidad que a lo mejor tú como instinto maternal sí tienes de una manera innata. ¿Y qué ocurre con los padres? ¿Cómo lo ves tú esto? Ahora ya te pregunto, ¿qué opinas? Que trabajas mucho en el mundo de la empresa y te rodeas tanto de hombres como de mujeres, ¿no? ¿Crees que en algunos hombres también el hecho de hacerse padres también les cambia un poquito el chip? Es triste lo que voy a decir, pero no tanto. No tanto. Porque yo lo que me he encontrado es que está bien, ¿no? Ese papel de padre. Probablemente los padres, como al final la madre tiene un instinto maternal mucho más desarrollado, obviamente, siempre el hombre, quieras o no, prioriza muchas veces su trabajo. Entonces, no prioriza tanto. Por ejemplo, ¿qué suele pasar cuando en la escuela pasa algo o el niño está enfermo? ¿A quién llaman primero? Suelen llamar primero a la madre, porque suele ser la que siempre contesta, la que siempre acude rápidamente, ¿no? Entonces, siempre el padre suele pasar que no tiene tan desarrollado ese instinto maternal, yo como lo estoy viendo, ¿no? Y entonces lo que me he encontrado, sobre todo trabajando con estos empresarios, es que o prefieren trabajar con mujeres o prefieren trabajar con hombres que tengan un poco esa sensibilidad femenina que ahora muchas veces, ¿no? La escuchamos tanto en redes sociales, ¿no? Que a lo mejor emanan para poder entender mejor a esas mujeres, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, y creo que es este cambio que está viniendo, que están empezando los hombres a desarrollar esa sensibilidad femenina para poder entender a las mujeres y poder estar con nosotras, pero también importante es entendernos. Exacto. Es curioso porque fíjate lo que estás diciendo, me llego a pensar que hace muchos años, yo recuerdo cuando yo era niña, que de alguna manera las mujeres empezaban a utilizar más la energía femenina o los aspectos, masculina. Quiero decir que las mujeres lo que hacían era intentar masculinizarse a la hora de trabajar, poner ese tipo de ser más ejecutoras, no tanto pensar en la parte emocional, ¿no? En la parte en las relaciones. Entonces, se han visto mujeres que han llegado a puestos de liderazgo importantes en el pasado, pero desde ese punto, ¿no? Marcando, y luego ya se han perdido. Yo me he encontrado muchos que he entrevistado de Feminine Flames que han dicho, es que me había como masculinizado el estilo de liderazgo y ahora me he dado cuenta que tenía que volver a ser yo. Y curiosamente, ahora lo que se está empezando a dar es al revés. Hombres que están intentando aplicar o integrar este tipo de cualidades más de energía femenina en su manera de enfocarse en la vida, en el trabajo. Entonces yo creo que es bonito que se vaya equilibrando, ¿no? El mundo, porque al final ambos, hombres y mujeres, tenemos que tener esas dos energías equilibradas, ¿no? Totalmente. En nuestro ser. Totalmente. Yo creo que unos no podemos vivir sin los otros. Exacto. Eso está claro. Pero también es verdad que nosotros siempre nos hemos puesto más en esa masculinización y hemos entendido más al hombre, que el hombre ha entendido menos a la mujer. Y ahora está una asociándose a esa energía femenina para poder realmente entender a las mujeres, porque al final el cambio real no existirá nunca si no integramos a los hombres en este cambio. Entonces es ahí donde, ahora retomando todo esto, ¿no? Es ahí donde siempre me acuerdo de lo que me decía mi madre, esas palabras de o integras al hombre para que el proyecto salga adelante
si no el proyecto no va a acabar saliendo. Porque La importancia de que él se sienta integrado. Y entienda que tú le estás dando ese lugar en el proyecto. Porque si no, al final, solo conseguirlo entre mujeres, al final consigues todo lo contrario. Tienes que integrar siempre al hombre para que al final el proyecto salga adelante, porque el hombre también tiene que tener su sitio. Y tiene que entender también su papel. Y es justo. Es justo. Es justo eso. Nos has comentado así brevemente que te dedicas a la inteligencia artificial y que has dicho también que has emprendido por tercera vez. Explica un poquito tus movimientos profesionales y cómo los has ido viviendo con todo el proceso de enfermedad de tu madre, cómo todo ello lo has ido integrando en tu vida. Sí, pues yo empecé estudiando todo lo que hoy conocemos como estilismo de marca o imagen de marca, ¿no? Lo que es el diseño management, ¿no? Que todo el mundo conoce, de cómo tienes que venderte al final como marca y como esencia. Y empecé trabajando siempre en el sector de la moda. Y luego, cuando ya estuve realmente durante un tiempo en el sector de la moda, ya me integré, bueno, en diferentes sectores industriales para asesorar a diferentes empresas. Y en aquellos momentos, ¿qué es lo que pasó? Que tenía una expareja que era de Paraguay, y entonces él salió una oportunidad laboral en Latinoamérica, y dije, bueno, voy a ver si es mi momento, ¿no?, de vivir una nueva experiencia en Latinoamérica y poder seguir aprendiendo. Y de hecho mi madre fue la primera que apoyó, ves, y aprende otras culturas, y yo creo que te va a venir muy bien. Ahí estuve durante un tiempo montando mi propio proyecto, y puedo decir que conseguí pues todo lo que me había bueno, imaginado o podido bueno, imaginar en mi mente pequeña, como una persona española que va a un país totalmente desconocido, que no conoce ni un poquito de su cultura, bueno, un poco por mi expareja, pero nada, una vez que te integras en ese país. Y pude llegar pues muy arriba dentro de ese país, asesorando a empresas, asesorando dentro del mundo político, asesorando a nivel de imagen de grandes marcas. Y pude conseguir todos mis logros, pero la parte pues, profesional me acompañaba, la parte personal no tanto. Entonces decidí, acabado ese momento de mi vida, volver otra vez a Barcelona y volver a empezar. Entonces aquí en Barcelona trabajé también en otro proyecto que creé también desde cero, asesorando a lo que son todas las empresas del sector de estilismo canino, que estaba en pleno auge. Entonces creé toda una marca, unas franquicias, para que ciertas personas que estaban simplemente como una pequeña tienda, que era un estilismo canino y empezaba el felino y ropa personalizada, pues podía encontrar su espacio, porque ese mundo estaba en auge y empezaba a crecer. ¿Qué pasó? Bueno, salió muy bien el proyecto, se empezó a establecer por toda España y llegó la pandemia. Entonces, en la pandemia, bueno, pues pasó factura en todos los sentidos, y creo que a muchas personas, y más en negocios físicos. Y ahí es cuando decidí ser madre, que cuando conseguí volver, conocí a otra persona, que es la persona que está ahora en mi vida, y dije, este es el momento, es la pandemia, está en un momento tranquilo, y creo que es mi momento para ser madre, porque creo que luego ya va a ser demasiado tarde. Y entonces decidí que parte del negocio lo cerraba, porque la pandemia, si no, se llevaría el negocio por delante, y el resto del negocio lo pude vender, y hoy en día sigue vigente. Hoy en día sigue todavía ese negocio
dentro del estilismo canino triunfando, porque ahora está en auge. Lo dices con No, ilusión, lo digo con una ilusión, sonrisa, porque es como algo que has creado tú, ¿no? Como un hijo, totalmente, y está ahí y y lo está ves, ahí qué bonito. y lo veo, ¿no? Qué Entonces, bonito. para mí es bueno, muy satisfactorio a nivel personal. Y entonces volví a mis orígenes, que era volver a asesorar a las marcas a nivel digital, pero hice un máster en inteligencia artificial para volver a estar un poco en la cresta de la ola, porque sabía que era un poco lo que se venía, el futuro. Y a raíz de este máster empezaron a contactarme antiguos contactos. ¿Nos podías hacer una formación en inteligencia artificial? ¿Nos podías hacer este curso? ¿Nos podías hacer esta consultoría? Empezó a contactar mucha gente y empresarios que conocía yo anteriormente y dije, bueno, pues creo que es un negocio que tiene mucho potencial y voy a darle esa salida, ¿no? Ya tenía experiencia como empresaria y dije, bueno, pues voy a lanzar este tercer proyecto. Y ahora estoy haciendo esas consultorías en inteligencia artificial, formaciones y la implementación de esa inteligencia artificial para empresas y autónomos. Y he encontrado bueno, podríamos decir, un hobby, pero que se ha convertido ese hobby en mi profesión de ahora. Qué bonito. Has sido una pionera también, ¿no? Porque de algún modo, cuando empezaste con toda la inteligencia artificial, era un momento que todavía no estaba tan en auge como ahora, ¿no? No. Entonces empecé 2023, hace ya 2 años. Entonces en 2023 no había nadie que formara en inteligencia artificial, no había nadie que se dedicara a esto. Entonces, claro, no encontraban a profesionales que pudieran dar ese tipo de formaciones y yo, de hecho, donde hice el máster, fui la primera promoción. O sea, porque no existía antes, previamente, ¿no? Era, vamos a hacer este máster a ver cómo sale, a ver cómo, por dónde sale esto y realmente qué salida tiene y a nivel sobre todo empresarial, ¿no? Y hoy en día, bueno, me he dado cuenta de que no me había equivocado, que tenía que seguir mi intuición y que realmente la inteligencia artificial es el futuro para las empresas al final. Veo que las palabras de tu madre siguen resonando ahí, ¿no? Totalmente. Porque veo que tienes ahí siempre, la tienes muy presente, por lo que puedo observar, porque todo lo que estás haciendo siempre es como, todo lo que ella sembró en ti, ¿no? Parece como que te va ayudando a abrir camino y a hacer, pues eso, nuevos proyectos y nuevas maneras Sí, de enfocar, ¿no? sí, yo siempre lo digo, yo no sería la persona que soy ahora si no hubiera sido por mi madre y por lo que ella me enseñó como mujer. Al final, yo me he encontrado como mujer y también muy joven tener que dar credibilidad a empresas muy marcadas por hombres, ¿no? Dar credibilidad de que una mujer como yo podía ayudarles realmente dentro de su empresa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto al final te lo da 3 cosas. Una, tu mentalidad, o sea que siempre, yo siempre lo digo, una, si quieres ser mujer y empresaria, una, primero trabaja la mentalidad, porque es muy importante, porque te vas a encontrar cosas no tan, a lo mejor podríamos decir, no tan fáciles y no tan utópicas como te las habían nombrado, como, sí, me hago autónoma, hago un proyecto y todo es perfecto. No, eso no existe, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre le digo a las personas, y sobre todo a las mujeres, si vais a montar una empresa o vais a dedicaros a ser autónomas, primero trabaja tu mentalidad. Estate durante un año trabajando tu mentalidad. Cuando tu mentalidad esté fuerte, entonces fórmate en todas las habilidades que tiene que tener tu empresa. No significa que las vayas a hacer tú, pero tienes que formarte en todas ellas porque al final tienes que saber si te están engañando o no. Si el gestor, el informático, tienes que saber si realmente mínimamente los conocimientos básicos para saber que esas personas son de confianza y no te están tomando el pelo. Y 3, obviamente, formarte bien en tu especialidad para poder dar un buen servicio a tus clientes. O sea que sería mentalidad, formación básica, un poquito de todo, y la tercera sería formación más específica en el tema que vayas a dedicarte tú. Y constante.
sobre todo en lo que te vas a dedicar tú y más en mi sector, que es inteligencia artificial, es una formación constante. Cada año invierte en formación. Si cada año no inviertes en formación, tu empresa va a acabar bajando, sí o sí. Cada año te tienes que formar, porque si no, al final tú no vas a estar ahí en la cresta de la ola y pudiendo dar esa consultoría, en mi caso, ¿no?, de inteligencia artificial, con las mejores herramientas y con las mejores novedades. Entonces, eso es lo más importante y lo que yo he aprendido al final con el tercer proyecto, porque en el primer proyecto, al final, tienes muchos errores, prueba, error, te equivocas, pocas personas al final también creen en ti, pero al final te tienes que equivocar para aprender que está bien y que no, y sobre todo en el mundo empresarial. Y al final, cuando ya aprendes todo esto y te sientas delante de un empresario que a lo mejor tiene una actitud a lo mejor más cerrada, ¿no? Si tú le demuestras todo lo que acabo de decir, es muy difícil que te diga que no. Porque al final tú le tienes que demostrar, no solo con lo que le puedes contar con tus palabras, sino con los hechos. Es así. Nuria, ¿qué sueños tenía Nuria de niña? ¿Qué sueños Porque tenía? fíjate todo lo que has conseguido. ¿Qué sueños tenía? Qué querías ser? Pues mira, yo cuando era pequeña pensaba siempre creo que es el típico sueño de todo el mundo, pero siempre pensaba en, sí o sí, yo no me puedo morir sin ser madre. Eso lo tenía clarísimo. Y dos, quería poder triunfar, sí, pero más en el sector. Yo empecé diseño de moda y tal pensando que yo quería ser una diseñadora de moda famosa. Y era un poco como mi sueño, ¿no? Y luego vi un poco la realidad de ese mundo y dije, creo que esto no es para mí. A mí me gusta realmente asesorar a las personas y decirles qué pueden hacer para que su marca triunfe, pero no crearla yo. Entonces, de pequeña pensaba que mi sueño sería estar entre telas, siendo una diseñadora famosa, y durante muchos años de adolescente estuve pensando eso. Es curioso. ¿Qué crees que ha conseguido esa niña de todo ese sueño que tenía ahora, si te viese? He conseguido mucho más de lo que yo me pensaba. Y he conseguido mucho más y sobre todo a nivel de mentalidad. Porque muchas personas, incluso lo típico, ¿no?, en la comida de Navidad, que hablas con tus familias o hablas con diferentes amistades y me preguntan, ¿cómo consigues llegar a todo? ¿Cómo consigues poder hacer ese papel de madre, ese papel de empresaria y sobre todo siempre estás positiva, siempre estás feliz, ¿no? Me dicen, ¿cómo lo consigues? Y le digo, porque si tú trabajas muy fuerte, al final, esa mentalidad, al final, eso que tú creías de niña, yo creo que al final es mucho más grande que lo que te pudieras realmente imaginar cuando tenías 10 años o incluso 20, ya que estabas en esa etapa, ¿no?, de que estás estudiando y tal, yo conseguiré esto, ¿no?, o lo otro. ¿Y cómo se trabaja esa mentalidad, Nuria? ¿Cómo la has trabajado tú? Le he trabajado, obviamente, al lado de grandes profesionales que he trabajado, como te comentaba, ¿no? Siempre es más. A ver, lo que yo también quiero transmitir es que es muy importante que para cada cosa te formes con el profesional adecuado. ¿Qué significa que sí? Por ejemplo, en el caso de mi madre, que tenía ese problema de aceptar toda la enfermedad del Alzheimer y entenderla y apoyarme, fui a la Fundación Maragall, donde estaba la mejor especialista, la mejor psicóloga, que solo trata familiares de esa especialidad. Y ella solo se dedica a eso. Entonces, luego a nivel de mentalidad, fui a un mentor, sobre todo, que a ti desde fuera, sí, te vea los errores, porque muchas veces tú, en tu día a día, no los llegas a ver. Y en los grandes proyectos y en las grandes marcas, siempre verás que cualquier profesional tiene un mentor por encima suyo. Y entonces me rodeé de una mentora increíble que me dijo qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal, y sobre todo lo que estaba haciendo mal, asumir lo que estás haciendo mal y mejorarlo. Y sobre todo que tu vida personal
tengas muy trabajado a nivel psicológico, de que esos pilares los tengas compensados. Porque si tú realmente quieres dedicarte a, no sé, ser una diseñadora famosa, o realmente no quieres ser una diseñadora famosa, quieres ser 100% madre, que identifiques mentalmente qué es lo que quieres hacer en tu vida, que eso es lo más difícil, identificarlo, lo que dentro de ti emana, ¿no? Podríamos decir. Y una vez te rodeas de un buen profesional, de un buen mentor, que saca todo lo que tienes dentro de ti y emana lo que realmente quieres ser, ahí es cuando sale toda la fuerza para conseguir lo que quieras. Bueno, increíble. Además, tú, aparte de tener buenos mentores, has sido muy buena alumna. Sí, Porque para llegar donde estás, me he dedicado a hacer 100% lo que al final me aconsejaban. Y también, obviamente, tienes que ser una buena alumna, porque si no, no claro, funciona. claro. Y una cosa, Nuria, ahora hemos hablado de la niña, pero vamos a hablar de tu madre. ¿Qué crees que tu madre ahora, si estuviese su mente, su espíritu, digamos, 100%, y ahora te estuviese viendo en este instante, imagínate que ella está ahora a 100% con todas sus digamos, capacidades, ¿qué crees que sentiría? Orgullo. Sobre todo porque llegué a un momento en la vida en el que cuando pasé esa transición, piensas, tu madre realmente te estaría apoyando en este tercer proyecto en el que aprendes sola. Y me cuesta porque me pongo sentimental, pero porque cuando decidí ser madre y emprender este tercer proyecto, como tenía ese proyecto del mundo del síndrome canino que funcionaba perfectamente, pero me requería muchas horas. O sea, no podía conciliar con ese proyecto. Entonces todo el mundo, cuando cerré ese proyecto y empecé el que estoy ahora, todo el mundo, incluso mi padre, con el que ahora tengo una estupenda relación, y después de lo que pasó realmente mi madre, la relación con mi padre cambió totalmente y ahora es una persona muy importante en mi vida. O sea, para que veas que a veces siempre de todo lo malo siempre sale algo bueno. Entonces ha salido que tengo una relación ahora estupenda con mi padre. Pero nadie más creía en mí para descubrir o desarrollar ese tercer proyecto. Y yo sabía que tenía que seguir ese camino porque era lo que realmente mi madre me había dicho que hiciera y que eso es lo que realmente me iba a permitir conciliar. Y al final de ahora, mirando atrás, todo el mundo me dice, no, no te has equivocado, y muy bien, ¿no? Y sí, pero al final, todo ese sentimiento, ¿no? Que yo sé que mi madre me hubiera visto y me hubiera dicho, es lo que tenías que hacer y me hubiera apoyado 100% en este camino, que al final he recorrido sola, pero yo sé que ella, que creo yo mucho en las energías, ¿no? Y en que te va poniendo el camino, esas señales que las tienes que coger y agarrar. Yo sé que en el camino mi madre me ha mandado toda la energía positiva para que este proyecto saliera adelante y me ha mandado todas las señales que se me han puesto en mi camino para que consiga este proyecto y consiguiera tener ese equilibrio que tanto mi madre me enseñó de pequeña, ¿no? Qué bonita la historia, qué bonita la historia. Y también me ha parecido fantástico que hayas podido explicarnos la relación que ahora tienes con tu padre, ¿no? Fíjate, hemos estado hablando hoy de la energía masculina y femenina y Sí, cómo sí. ambas nos nutren, ¿no? Y qué bonito que gracias a todo esto has podido, digamos, que hacer las paces o reencontrarte con tu padre. Por último, me gustaría que si hay algo en ti que te nace de compartir con mujeres que estén en una situación difícil, puede ser similar con el tema del Alzheimer, pero puede ser cualquier otro momento que les haga sentirse pequeñas, que no crean en ellas. ¿Qué les dirías? Lo más importante es que cuando estés en ese momento que veas que te sientes pequeña, que a lo mejor te sientes que estás rodeada de gente, que lo más común, y aunque la gente no se lo imagine, que puedes estar rodeada de gente, de amistades, de familiares, y seas madre y te sientas la persona o la mujer más sola del mundo. Porque eso pasa mucho. Porque no encuentras a una persona
o a ese, ese reflejo, ¿no? Que muchas veces es ese reflejo, ese espejo, ¿no? que se parece a ti, que te entienda y que te apoye, porque muchas veces como madre pasas muchos momentos que te sientes que estás sola y que no tienes ese apoyo. Entonces, yo siempre le digo a esas mujeres que vayan como a la famosa comunidad que descubrí yo de mujeres madres empoderadas, que te den ese apoyo que necesitas, que cuenten historias como la tuya y que en esa historia como la tuya, ahí vas a encontrar esa amistad o esa persona, aunque esté a 1000 kilómetros, que va a entender cómo te sientes y te va a apoyar. Y muchas veces lo que las mujeres necesitamos, una es que nos entiendan, dos, no sentirnos solas, aunque estemos rodeadas de gente, y sobre todo aprender a creer en nosotras, porque muchas veces las mujeres no creemos en nosotras mismas. Ese es nuestro fallo más grande. Y tienes que rodearte sobre todo de mujeres que te hagan creer en ti. Qué mensaje tan poderoso el que acabas de lanzar. Pues Nuria, me ha encantado esta conversación tan interesante que hemos tenido juntas, en la que hemos hablado un poco de empresa, un poco de sentimientos, de pérdida, de mil cosas. Para que tengas un recuerdo de nuestro programa, me gustaría entregarte esta flor. Gracias. Esta orquídea. Para es preciosa. Gracias. Pues esta flor espero que te recuerde, que te acompañe, sí. Y ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí. Igualmente, Alicia, un placer para mí también. Hoy Nuria nos ha recordado que tenemos que estar unidas, que nos podemos apoyar las mujeres, podemos estar juntas y que a veces nos sentimos solas y no nos acordamos de que tenemos una gran comunidad de mujeres que nos pueden apoyar en la circunstancia en la que estemos, siempre buscarnos entre nosotras. Si a ti esta entrevista te ha resonado, te invito a que la compartas, porque siempre hay alguna mujer que puede beneficiarse de una charla de corazón a corazón. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete para más entrevistas como esta. Nos vemos en el próximo episodio de Feminine Flames.